Bueno, queridos patitos, estamos a 6 de enero, pero de 1945 estamos en Polonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde, en este caso, tropas soviéticas ocupan, a quien dirá liberan, pero lo decimos mejor a continuación, ocupan el campo de concentración de Auschwitz y liberan a más de 5.000 prisioneros. Dicho así, asépticamente, puede resultar una efemérides trágica, que lo es, porque no solamente son esos 5.000 prisioneros liberados, sino todos los que accedieron a estas instalaciones que no solamente eran Auschwitz, sino campos subsidiarios que estaban alrededor, como satélites, y que evidentemente eso es mucha, mucha vida perdida, sacrificada en la máquina de picar carne del nazismo, en su forma de xenofobia, racismo, búsqueda de la limpieza, de la raza, de la pureza y todo eso que en principio deberíamos de saber. Aunque puede haber gente que todavía necesite ser instruida en lo que fueron los fundamentos del nacionalsocialismo, en tanto en cuanto una ideología que combinaba lo peor del llamado nacionalismo y lo peor del llamado socialismo. Es una foto fija, que habitualmente cada 6 de enero suele aparecer y que curiosamente suele ser utilizada con presentismo, porque la historia, en buena medida, la utilizamos para justificar el presente. Y desde una óptica del presente, un verdadero historiador lo que tendría que ir es al 5 de enero del 1941, entender las circunstancias que pasaban en ese día y desde el pasado ver lo que sucedió al día siguiente, es decir, cuando entraron las tropas soviéticas en Auschwitz. Y luego dar un paso más atrás y otro más atrás y entender cómo desde las dinámicas de ese momento se generaron esos momentos, esos lugares, esas escenas en donde eh, algunos, fundamentalmente los británicos y los estadounidenses, dijeron que había que, y creo que esto lo dijo Eisenhower, tal vez también Patton, había que documentar todo aquello porque podía llegarse el caso de que en un momento dado del futuro alguien dijera que eso nunca había existido. Y si no nevero, Eva trovato. Porque esto sucedió evidentemente y ahí tenemos los negacionistas del holocausto. Mi amigo Oscar Margaño ha dedicado una parte de su tiempo libre a estudiar fuentes primarias y refutar a todos estos negacionistas, lo cual es bueno en su canal Un Sagrado Guerrero Tebano y en colaboraciones con otros canales para clarificar fundamentalmente lo que es la Segunda Guerra Mundial en todas sus facetas, porque como comentamos con un libro de la Primera Guerra Mundial que está referenciado en este canal, pues evidentemente una guerra no solamente es el hecho bélico. Acompañado de lo bélico está la logística, que es un hecho que el señor Sargento Highway en la película del Sargento de Hierro, pues se cachondea de su jefe, que es de logística. Y la gente militar, pues a veces no tiene en cuenta toda esa cadena de logística para la pervivencia de las fuerzas de choque, de avanzada, de primera línea. No lo suele tener en consideración, pero es muy importante y a veces es tan importante que hace que esos esfuerzos de primera línea se resientan o incluso acaben por caer. La guerra también es otro tipo de luchas. Y por eso, cuando uno ejerce la mirada única y exclusivamente sobre Auschwitz, sobre el día de la liberación, sobre las tropas soviéticas, corre el peligro de entender que están infiriendo que por herencia y subrogación cualquier cosa que haga Rusia en el futuro
como heredera de la Unión Soviética a partir del 25 de diciembre de 1991, está bien hecho porque en ese momento histórico hicieron algo bueno para la humanidad como es la liberación de Auschwitz, Birkenau. Y eso no es aceptable. No es aceptable porque si uno tiene la idea de blanquear cualquier cosa que hiciera posteriormente la Unión Soviética o ocultar todo lo que hizo previamente, se equivoca porque ese planteamiento no se hace con los demás. Con los demás se le mira la última granúncula del pompis. Se le mira la última mácula. Se le mira todo lo más pequeño y lo más grande. Lo más grande es el espíritu con el que se toman las disquisiciones, con las que se quiere poner el foco en todo lo malo del imperio. Pero habitualmente no se suele referir al imperio del mal, el imperio soviético, sino al imperio anglosajón de los británicos y de los estadounidenses. Guerra fría, porque estos son los que provocaron la guerra y todo esto. Sin salir de la Unión Soviética, debemos recordar el hecho de que la guerra civil comienza precisamente en el año 1917 porque hubo una asamblea constituyente en la que los bolcheviques perdieron y por eso la propaganda de todo el poder para los soviets, camuflando con la idea de que todo el poder para los soviets, porque en el Leningrado, San Petersburgo, habrá un momento en donde habrá una ventanita de oportunidad donde Trotsky dará un golpe de estado en nombre de los bolcheviques, tomará el poder del soviet de Leningrado y a partir de ahí acabará por construirse ese marco general que surge, en teoría, con la derogación de la Casa Real de los zares. Pero para eso, por ejemplo, una película, que a veces las películas se suelen decir, ay, es que ya estamos con la visión anglosajona de que los Estados Unidos y los británicos, fundamentalmente los Estados Unidos, fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y las películas, qué malas que son a la hora de trasladar a la historia. Ya, bueno, la precuela de esta película de los sastres, estos Kingsman. La precuela de Kingsman, pues vemos una escena donde está Rasputín, donde está Lenin recibiendo la abdicación del zar Nicolás II. Esto es lo que algunos tienen en mente, porque hay algunos que pensarán, bueno, como trata de hechos históricos, es una película documental, o por lo menos documental en alguna parte, introduciendo personajes que no son históricos, pero en un fresco que sí es de verdad. A ver, la revolución es en febrero. La revolución de febrero de 1917, creando una estructura republicana con un gobierno distinto, que es el que sustituye al zarismo por una estructura democrática. Y hasta tal punto es democrática esa estructura que están obligados por su propia conciencia a ser pulcros en el procedimentalismo, cuando tal vez, una situación menos democrática hubiera podido servir de transición a un modelo previamente no democrático, a algo sí democrático en el futuro. Pero estaban tan imbuidos de esos ideales los gobernantes a partir de febrero, liderados espiritualmente y prácticamente por Kerensky, que cuando se llega a octubre-noviembre hay que elegir una asamblea constituyente donde digo, evidentemente, que los bolcheviques tuvieron un resultado pésimo, entre un 20 y un 30% creo recordar, de los votos. No supieron entender que los bolcheviques querían el poder para sí, no para los soviets. Propaganda, marketing. Esto la Unión Soviética lo acabaría perfeccionando como vehículo que luego también los chinos, los cubanos, los vietnamitas tendrán buena importancia, porque de las primeras cosas que hace un régimen comunista es tener un sistema de miles y miles de propagandistas a salario del Estado. Y evidentemente eso significa que el choque es inmediato. Inmediatamente con el golpe de Estado de octubre de 1917, que algunos llaman revolución,
se produce ya la guerra civil que terminará en algunos lugares en 1921 y en otros, en Asia Central, en 1923. 1923. Estamos con el Holodomor, en 1932-33, cuando la Unión Soviética exporta grano, pero en teoría en Ucrania no hay. Estamos con biografías absolutamente destrozadas, porque si se habla de los campos de concentración nazis, evidentemente los nazis no inventaron el sistema de campos de concentración como concepto. Lo hicieron los británicos, tal vez, en la guerra Boer. Lo hicieron los españoles en la isla de Cuba, en el final del siglo XIX. Y los soviéticos tuvieron los gulags. Archipiélago gulag, que es un elemento que algunos del presentismo deberían de tener en cuenta porque en los años 90 y principios del siglo XXI, el señor Solzhenitsyn cambió a un cierto elemento que acabó siendo putinejismo. Acabó siendo de los primeros putinejos del momento. Muy fan de Vladimir Vladimirovich Putin. Con lo cual, esta persona pues debería tener cierta credibilidad cuando hace los relatos que hace en su libro Archipiélago Gulag, que fue censurado, pero a partir de la Perestroika y la Glasnost, con Mikhail Sergeyevich Gorbachev, fue la apertura para ciertos productos literarios, audiovisuales, como por ejemplo este libro. Y expone que a semejanza de Auschwitz-Birkenau y de todos estos elementos, a lo largo de toda la geografía de la Unión Soviética había una serie de campos de concentración, en principio no de exterminio, porque el virus, la bacteria, lo que quiere es la pervivencia del huésped para poder pervivir él. Y toda esta gente permitía la inexistencia de paro en la Unión Soviética porque se retiraba un montón de esta mano de obra potencial y sus lugares estaban ocupados por gente que tal vez no hubiera accedido a puesto laboral, pero con el vaciamiento pues hay la posibilidad de la incorporación de ciertos elementos menos díscolos, más afectos al régimen, de ciertas familias, que hubieran pagado una dádiva, porque la coima, la corrupción, estaba también en la Unión Soviética, como podemos leer en el citado ya varias veces por mí libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS. Es una historia que evidentemente nos lleva a la infraestructura, además de la superestructura, y la superestructura sería todo lo sucedido desde el año 44 hasta el año 56 en el ámbito oriental, con el autogolpe de Estado, golpe de Estado del 48 en Checoslovaquia, el asunto de los gobiernos en Hungría, en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía, todos ausentes de legitimación popular. En ningún caso. Y en el 56 tenemos en Hungría el caso del aplastamiento de la primavera primavera en términos conceptuales de Budapest. Tenemos luego en el 68 la primavera de Praga, también aplastada con tanques por la organización del Pacto de Varsovia, que en Occidente la OTAN no actuó en ningún país así, pero en Oriente el Pacto de Varsovia tuvo que hacer estas cosas. En el 68 también Gomulka en Polonia las tenía así, así, ¿eh? Incluso tuvo que organizar una política antisemita para tratar de desviar el pensamiento de algunos. Ceausescu posteriormente tuvo dificultades en algún momento, fue a Corea del Norte, a los países hermanos, destruyó todas las ciudades en su arquitectura porque vio algo maravilloso allí en Pyongyang, salvo su pueblo. Su pueblo es el único que dijo, uy, vamos a conservarlo. Ay, casualidad, ¿verdad? Casualidad. Y Ceausescu ya se sabe cómo terminó en diciembre del 89, lo mismo que Clara Petacci y Benito Mussolini en una gasolinera de Milán, prácticamente. La Unión Soviética no puede ser blanqueada por Auschwitz. No puede. Porque la gente recuerda la política de Ford, de algunas empresas de hidrocarburos, recuerda
las tarjetas perforadas de los ordenadores de IBM vendidos que fueron utilizados para la sistematización de los prisioneros en los campos de concentración, porque en marzo de 1933 ya se abría en Baviera el primer campo de concentración, tan solo 2 meses después de la llegada de Adolf Hitler a la Cancillería. La memoria debe ser completa, lo mismo que el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto, que fue precedido en la reunión del 17 de agosto de 1939 por el Soviet Supremo, por el Politburo, con una decisión estratégica de retrasar todo lo posible aquello que habían visto ya plausible en dos momentos donde podía haberse elaborado el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como es el momento de Múnich en 1938 y el momento de la entrada en Praga en marzo de 1939. Hasta el punto de que en el cumpleaños del Führer, el 20 de abril de 1939, en su 50 cumpleaños, el señor von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, le presentó un cajón con todos aquellos tratados internacionales que había violado el Führer Adolf Hitler. Y Hitler le dijo irónicamente, casi hacía más gracia haberme traído un cajoncito no con los que he violado, sino con aquellos tratados que aún están en vigor, ¿no? De los que he firmado. Lejos de esta política chistosa, evidentemente, a posterioridad, la gente se recuerda la operación Paperclip, se recuerda que el BSD, creo que es el servicio militar y también el de inteligencia de la República Federal, fueron soportados sobre gente que tenía experiencia en el Tercer Reich, que recordemos duró 12 años. Era difícil encontrar a alguien joven, capacitado, que tuviera conocimientos de inteligencia o servicio militar y que no hubiera pasado por ninguno de los estamentos del Tercer Reich durante esos 12 años, que es precisamente lo que costó en la futura República Federal Alemana conseguir algunos miembros de partidos políticos que no tuvieran mácula y que pudieran hacerse cargo de la gestión de la República Federal a partir de 1949. Pero es que se olvidan de que en la futura República Democrática Alemana tanto se mantuvieron los campos de concentración, pero con otros inquilinos, tanto el servicio de inteligencia Eri Mielke y toda la demás peña de la Stasi soportaron a algunos agentes del Tercer Reich y de las SS. El servicio militar también, la RDA, incorporó a elementos y la Unión Soviética llevó a todo lo que pudieron, los restos que no se fueron a Occidente, de papeles y de personalidades del ámbito científico del Tercer Reich para el proyecto de Sergei Korolev, para el proyecto de espacial, pero que incluía como no Occidente el ámbito de los cohetes. La tumba del cosmonauta, un libro comentado hace no muchas fechas, es un elemento bien interesante para explorar esto que estoy comentando. Por lo tanto, cuando uno entra en la foto, con la idea de que, gracias a esto, la Unión Soviética y sus herederos, fundamentalmente y única y exclusivamente para algunos, los putinejos, es Rusia. Por tanto, cualquier cosa que hagan en el futuro los rusos como herederos de los soviéticos es maravilloso, beatífico, porque, fíjate, nos salvaron de los nazis. Cosa que es lamentable porque olvida todo el periodo de amiguis del 39 al 41, olvidan cuando decían que se abría una lata en cualquier lugar del frente oriental y que esta venía del mundo anglosajón. Aquí estamos hablando de la apertura del segundo frente, lo decían los soldados soviéticos. Los suministros vitales desde el exterior y la memoria bastante limitada de que los soviéticos perdieron tantos soldados y tantos ámbitos civiles de proporción en la población, en buena medida porque quisieron. En buena medida porque quisieron. Primero, porque pensaban que podían ganar una guerra a los capitalistas echando
a los nazis sobre ellos para que debilitaran el mundo y luego ir por detrás como escoba barredora limpiando, y porque ya en el propio periodo del año 23-24, con la restauración de la política después de la NEP de Lenin, que vio que el asunto no funcionaba muy bien después de la guerra civil, y hizo un poquito de capitalismo con la NEP, con la nueva política económica. Pero Stalin, cuando entra en funciones, dice aquí hay que meter ortodoxia, planes quinquenales bien establecidos, y ninguno de los planes quinquenales, estamos hablando desde la mirada de los años 80, ninguno llegó a cumplir las expectativas, especialmente en agricultura, ninguno de ellos. Pero el servicio de suministro al ámbito militar sí lo hizo fundamentalmente. Se decía en aquella época cañones o mantequilla. Y es que, en buena medida, cuando una sociedad se industrializa, empieza a generar industrias, valga la redundancia, que generan productos que van haciendo un círculo en donde hay más riqueza, la riqueza se transmite a la población puede comprar más y la industria provee servicios, ya sean alimenticios, muebles, viviendas, que va generando espacio para que también se generen armamentos, barcos, sistemas de defensa, y el círculo, pues en principio va equilibrado en el ámbito de cañones y mantequilla, más o menos en distintas proporciones, pero en ese ámbito. La Unión Soviética se dijo que cañones, la mantequilla, los soviéticos es un evento lujoso para los kulaks. Los kulaks son gente de mal vivir, en donde tratan de someter al pobre proletario campesino, y eso no puede hacerse. Y el Estado no está para esas cosas. El Estado está para tratar de obligar que haya los colcoses y todos estos elementos de reparto de las tierras. Pero desde el punto de vista de la cooperativa y del Estado. Y el suministro de armas es lo importante, y por eso se da esa circunstancia en donde se constituye una industria siderometalúrgica, pero que tenía fundamentalmente ese doble uso, aparentemente para hacer tanques, no, aparentemente para hacer tractores. Tractores que en 5 segundos prácticamente se puede hacer la fábrica de doble uso, como pasaba en Stalingrado, la fábrica de tractores famosa. Y después del año 29 hubo saldo en Estados Unidos. Saldo de gente con know-how, gente que vendía propiedad intelectual, que fue utilizada por la Unión Soviética, fábricas que fueron instaladas por ingenieros estadounidenses, por ejemplo, Uralmás, los Urales, cuando luego se dirá, es que en el año 41 fue necesario, deprisa y corriendo, coger todas las fábricas y llevarlas más allá de los Urales. Muchas ya estaban allí, muchas ya estaban allí desde antes, desde comienzos de los años 30. Como esta, y como muchas otras. Pero como la mentira sistemática es un arma revolucionaria de los regímenes comunistas, evidentemente, esto no se dirá porque, como decíamos en otro vídeo, no existe una teoría unificada del Frente Oriental por parte de la URSS. Es un problema de gordo, porque cuando se remite a un momento concreto, como este de la liberación de Auschwitz, está inserto en un vacío que se sostiene única y exclusivamente a través de memorias como las del general Zhukov y alguno más, autorizado 13 años después, en el año 57-58, cuando salen las memorias de Zhukov, después de muchos años de haber pasado el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto que en otros no valdría, parece que en el caso de Zhukov sí es maravilloso. Es maravilloso. No son inmediatas, por lo cual la memoria, y más en un régimen como el soviético, es permeada para quitar partes y para incorporar otras, no ser omnicomprensiva, no ser coherente y ser autojustificadora. ¿Ha habido la oportunidad? Sí, hubo una oportunidad, una ventana de oportunidad de investigar en los años 90, pero se cerró
con la llegada de Vladimir Vladimirovich Putin al Kremlin como presidente el 31 de diciembre de 1999. Por tanto, cuando uno hace una mirada y recuerda a Kermit Roosevelt y el golpe en Irán en 1956 para reponer al Shah, en ese caso Reza Pahlavi, cuando recuerda otras circunstancias en Centroamérica, el 54, el golpe perpetrado por la United Fruit Company en Guatemala, cuando había habido un suministro previo de armas al gobierno por parte de Checoslovaquia, esa Checoslovaquia que dio armas a Israel en el año 47-48, y que en teoría podía ser la idea de un régimen comunista en Centroamérica con el patio trasero, la doctrina Monroe y todo aquello. Se recuerda a Kissinger con el asunto de Chile, de Salvador Allende en 1973. Se recuerdan muchos elementos, pero a la Unión Soviética no se le recuerdan ninguno de estos habitualmente. Y cuando se recuerdan, se dice, bueno, ya estamos con los 40 principales, con los Hungría, con Checoslovaquia, con también el golpe de Estado del 79 en Afganistán, en Kabul, que llevó a una guerra que perdió la Unión Soviética en 1989 después de 10 años de implicación allí. Recordamos en el año 46 el intento de toma de 2 regiones en el norte de Irán, con un sistema muy parecido al que luego utilizaría Rusia en el ámbito de Donetsk y Luhansk. La memoria es importante porque hay mucha mayor profundidad para poner el foco en lo que debe de ser una mirada más amplia. No solamente en la situación beatífica, que sí sucedió, y es más, tenemos con nombre y apellidos entre 5,5 millones y 7,5 millones de muertos judíos en la Shoah, que está inserto en el ámbito de Auschwitz y muchos otros campos de exterminio y también de concentración del Tercer Reich en toda su extensión en el ámbito europeo, con todos los demás que incorporan prácticamente el mismo número, hasta 12, 13, 14 millones de represaliados en estos campos de concentración y exterminio, como son también los ámbitos religioso, político, de otras etnias, como pueden ser los gitanos también, socialdemócratas, comunistas, testigos de Jehová, algún que otro católico. Había también muchos otros que no eran solamente judíos en un ámbito global, pero no podemos olvidar que en el ámbito global del siglo XX, Hitler y Tercer Reich ocupan el tercer puesto en el ámbito de los sátrapas genocidas. El primer puesto lo ocupa Mao Zedong, con sus 50 millones específicamente con el ámbito de la hambruna inducida. Cosa que el hambre inducido está incorporado en todos los regímenes comunistas. Ya sea Camboya con Pol Pot, ya sea Vietnam con Ho Chi Minh, ya sea Corea del Norte con Kim Il-sung, ya sea Cuba con Fidel Castro, ya sea la Unión Soviética con el camarada Lenin. Con todos. Es sistemático. En el segundo puesto, después de Mao Zedong, y aquí a China en la que, como recordamos en las Sandalias del Pescador, en 1960, internamente, hubo una especie de autogolpe entre los 4 grandes del Politburó chino y le retiraron el poder efectivo a Mao Zedong, cosa que luego intentó recuperar con la llamada Revolución Cultural, una situación interna de intento de toma del poder en 1968. El segundo lugar sería para el camarada Stalin. El camarada Stalin con sus purgas, con su Holodomor y con todo aquello que configuró la automorición del sistema, porque le daban muy poca o ninguna validez a la vida humana. Este es el elemento importante. El sistema estaba muy por encima de cualquier valor humano. Y por eso, cuando cae la Unión Soviética y al compañero ideólogo que en 1984 recuperó del exilio cuando estaba de embajador en Canadá, el señor amigo de Gorbachev,
Pues dijo en una entrevista, la última, que pudo dar desde su despacho, es que el ser humano había fallado. No se había ajustado al sistema. Cuando en realidad es el sistema el que debe de ajustarse al ser humano. Es la lógica que algunos pueden tener dentro. Y por eso, con esta perspectiva distinta, uno puede encarar ya definitivamente el asunto de la liberación de Auschwitz, donde ciertamente el Tercer Reich tenía muy poco respeto por el ser humano y su forma de vida, pero aquel que le liberaba era otro de la misma mafia. No era alguien mejor, no era alguien beatífico por hacer una buena acción. Quizá individualmente algunas de las personas que entraron en el campo sí fueran bellas almas, pero el sistema político que impulsaba la llegada de esos ejércitos a Auschwitz y que se lo encontraron allí, no eran sino un espejo de ese marco soviético respecto al ámbito del Tercer Reich. Pero bueno, ciertamente vamos a dejarlo aquí porque cada cual puede investigar a su medida. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Gelpian.